Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. En la sesión de hoy estudiamos un caso especialmente relevante, de mucha actualidad, aunque trágica, una nueva masacre en el ámbito universitario. En este caso, hace pocas semanas, un joven surcoreano irrumpía en las aulas de la Universidad de Virginia y acababa con la vida de 32 personas. Un episodio más en Estados Unidos de sangre y juventud. Comenzamos. Un nuevo caso de violencia con protagonistas jóvenes. En este caso, buenas noches, César. Buenas noches, David. El doctor Paumar nos acompaña, como ya lo hizo cuando analizamos la trágica crisis que ocurrió en el Instituto Columbine, también en Estados Unidos y también con un número de víctimas, aunque en este caso menor. Cuéntanos un poquito exactamente en esta ocasión cuáles son los hechos. Tú lo has dicho, una nueva tragedia sucedida hace menos de un mes en Virginia, a pocos días de cumplirse el triste aniversario, el 8º aniversario de la matanza del Instituto de Columbine. Este estudiante que vemos en la imagen, este estudiante surcoreano de origen surcoreano de 23 años, decide poner fin a su vida y a la de 32 personas más en el campus de su localidad. Hasta el momento creo que se considera el más grave, la más grave matanza en masa de estas características en la historia de los Estados Unidos, pero no sé hasta cuándo, porque... Claro, allí los titulares, allí en la prensa y demás, se apresuraron a lanzar esa especie de título de dudoso honor, de la mayor matanza provocada por un civil en solitario, pero efectivamente la pregunta que te haremos después, ¿no?, una especie de pronóstico, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo volverá a ocurrir un episodio de estas características? Sí, parece. ¿Por qué volverá a ocurrir, César? Porque esa es la sensación que da cuando se analizó el suceso, el grave suceso de Columbine. Se buscaron factores y se intentó poner remedio, y precisamente para que no se repitiese, pues ahora podemos comprobar que no son hechos aislados ni fortuitos, sino que realmente es un fenómeno que sigue en activo y que arroja todos los años, y sobre todo en los Estados Unidos, arroja miles de muertos por armas de fuego, y sobre todo entre edades muy precoces y lo que hablamos, ¿no? El escenario de las escuelas y las aulas también es tristemente frecuente. También otro de los casos que analizamos aquí en Depredadores, si te acuerdas, otra de los últimos dramas fue el de la matanza de Pensilvania de los Amis, ¿no? También lo mismo, ¿no? Una persona, un suicida homicida que se lleva por delante a 5 niñas en una escuela. Claro, siempre que aparecen hechos de este tipo no podemos evitar una reflexión. Si alguien quiere acabar con su vida porque se encuentra mal o porque se enfrenta al mundo, pues ¿por qué no lo hace directamente y deja de incluir como víctimas a la gente que le rodea, ¿no? Si uno quiere acabar con su vida, pues que la haga, se suicide, pero no mate, no se vaya de esta vida pues arrasando con la vida de los demás. Vamos a ver ahora la ficha de este joven surcoreano de 23 años que ha sido el protagonista de esta última masacre, y a continuación entraremos a hablar, entre otras cosas, exactamente cuáles fueron las circunstancias en las que se desarrolló esa tragedia. Vamos a ver la ficha. Nombre: Cho Seung-wi, edad 23 años, nacionalidad Corea del Sur, número de víctimas 32 muertos, 21 heridos y su propio suicidio. Lugar de los crímenes: Facultad de Ingeniería, Norris May, Universidad Politécnica de Virginia, Colegio Mayor Amblin Johnston's Hall. Fecha 16 de abril de 2007. Perfil criminal: asesino en masa. Tras ese repaso inicial que hemos hecho, ahora vamos a situarnos en la fecha concreta de esa tragedia. Lunes 16 de abril, César, por la mañana temprano, en torno a las 7 de la mañana. Cuéntanos qué sucede a partir de ese momento, pues poniéndonos un poco en el papel del joven surcoreano. Pues en los medios de comunicación hablan como dos fases distintas. Una primera, que fue en el Colegio Mayor, en la cual él asesinó, creo que a un profesor y a un compañero, y posteriormente hubo un intervalo de 1 hora en el que él, entre otras cosas, salió a
a enviar por correo una serie de cintas y vídeos para notificar un poco todos sus planes, y posteriormente volvió en este caso ya a lo que es las aulas de la facultad, y según he oído, ya con intención de esa cacería, de esa cacería que acabaría con su suicidio, que de alguna forma estaba preparada, porque creo yo que incluso cerró las puertas con candados y con cadenas para acotar, ¿no? Para evitar que se pudieran... Para evitar que se pudieran escapar, porque ya llevaba en mente ir asesinando a todo el que pasaba indiscriminadamente, a todo el que se cruzaba con él, ¿no? Al final la cifra ascendió a 30, ¿no? Los dos del Colegio Mayor y los 30 entre lo que es alumnos y profesores que fueron asesinados en el transcurso de ese periodo de tiempo, hasta que fue avisada la policía y que él se suicidó. De todos modos, a la luz de los hechos que nos ha resumido César, lo cierto es que cabe pues, pensar en una preparación bastante minuciosa. Es decir, cuando el joven asesino, después de matar a esas dos víctimas primeras en el Colegio Mayor, lleva todo ese material que incluía fotos, vídeos, incluso una carta. Es decir, eso no se hace de la noche a la mañana, él había comprado armas. No, el material recibido eso por la NBC, por la cadena de prensa estadounidense, pues atestigua eso, un crimen que llevaba tiempo gestándose en la cabeza de este chico, llevaba tiempo organizándose. También nos hace recordar un poco lo que hicieron Dylan y Eric. Estamos ahora mismo viendo imágenes de la oficina postal donde los asesinos de Columbine, que también pues, llevaban mucho tiempo ya organizando, incluso en la página web habían dado datos. En este caso, este chico, pues el mes de marzo se había hecho con estas dos armas, con dos pistolas, y se había hecho fotos y había hecho declaraciones ya como a modo de notas de despedida, ¿no? de notas suicidas. O sea que esto ya estaba en la cabeza de este chico, preparado para saltar el día menos pensado. Por eso no estamos hablando en absoluto de arrebatos, sino realmente de convicciones, de una determinación que hace tiempo, yo haré esto, y efectivamente lo llevan a cabo. Sí, sí, sí. Lo que llama la atención, tú has comentado, pues el tiempo que transcurre entre las dos primeras muertes y la continuación de la matanza, que se estipula entre 1 y 2 horas, que es el tiempo que a él le lleva llevar a la oficina de correos pues ese material como su testamento. ¿Cómo es posible que en ese tiempo no se detuviera y que pudiera volver al recinto universitario para seguir matando? Eso es una cosa que se está cuestionando mucho ahí en Estados Unidos, y supongo que se traducirá en que rodarán algunas cabezas de gente que se encargue de la seguridad. Claro, ¿se podía haber intervenido en ese tiempo? Pues no lo sé. Lo que sí que nos tiene que hacer pensar es que lo importante que era para este chico, ¿no?, dejar constancia, ¿no? Porque sí que interrumpió su asesinato. Bueno, yo creo que este chaval, pues como el resto de los asesinos en masa de estas características, pues bueno, una vez que empieza con el primer asesino ya sabe que no hay marcha atrás, ¿no? Pero a pesar de no haber marcha atrás, tuvo que hacer ese impasse para hacer algo muy importante, ¿no?, para dar sentido a esa matanza, el sentido que él le quería dar, ¿no?, que era comunicar a la opinión pública a través de esa cadena de televisión, pues por qué lo había hecho. O sea, dejar esa nota, que no, más que una nota, fueron vídeos, fotografías y escritos de despedida, para que todos supieran el significado de esa matanza, ¿no? Ya que mencionas la carta de despedida, ese testamento que dejó él, pues podrías leerla si quieres, esa frase tan significativa, para que intentemos entender, o al menos pues, comprender la perspectiva del asesino en el momento en el crimen. El párrafo que... Ese párrafo tan emblemático de su declaración. Sí, que es el que ha difundido la de prensa. Última voluntad, por así decir. Eso. Habéis tenido 100.000 millones de oportunidades y maneras de evitar lo de hoy, pero a pesar de todo habéis decidido derramar mi sangre. O sea, se está dirigiendo a los televidentes, a los compatriotas. Me habéis acorralado en una esquina y me habéis dejado solo una opción. O sea, responsabiliza a los demás de haberle llevado a ese punto, ¿no? La decisión fue vuestra. Ahora tenéis sangre en vuestras manos que nunca podréis lavar. O sea, que él culpa a los demás. Él se pone como un objeto pasivo, víctima de las circunstancias. Un instrumento, ¿no? Es decir, que al final deja la mancha de sangre, como dice él, a los demás. Entonces este chico, pues eso, la vivencia es una vivencia de víctima. Es una vivencia que tiene una parte depresiva,
de despedida y una parte paranoide de venganza, ¿no? De me habéis atacado y yo os voy a atacar, ¿no? Que suele ser un poco también el perfil típico de este tipo de asesinos en masa. Pero ya que hablas de ese sentimiento paranoico de persecución, tendríamos que valorar también el tipo de vida que este joven llevaba. Es decir, según nuestra información, pertenecía a una familia acomodada, vivía en un barrio pues, de familias con cierto poder adquisitivo, y él de hecho estaba interno, pues estaba ahí en una residencia universitaria. Es decir, él en principio llevaba una vida, no podemos asumir que estamos ante una figura de una persona que a lo mejor un inmigrante con una vida un poco límite, sino que en su caso parece que es una persona que llevaba muchos años en Estados Unidos. Desde los 8 años. Desde los 8 años, tenía 23, pues llevaba ya pues, 15 años ya en Estados Unidos, una familia ya pues integrada, etcétera. ¿Cómo es posible que alguien con ese perfil se sienta perseguido, se sienta pues entonces, sin salida? Eso, tú lo has dicho, la palabra integrado, ¿no? Desde luego, su familia pues a lo mejor estaba integrada y él era ya residente legal en el país desde los 8 años, pero él no se sentía integrado, no se sentía integrado en esa sociedad. Como otros adolescentes, estaba en un proceso de socialización, un proceso muy frustrante. Quiero decir, este chico desde pequeño había tenido problemas, era un niño callado, solitario, con problemas de socialización y de comunicación. Los compañeros en el colegio decían que era un tío raro y violento, distante, callado, con gestos despectivos hacia los demás. Los profesores también se habían llegado a preocupar incluso por los trabajos que hacía. Es un estudiante que estaba en último curso de filología inglesa, o sea, estaba, digamos, impregnándose de toda la cultura inglesa, ¿no? Pues, como digo, en estos trabajos, en estos relatos cortos, había unos componentes de violencia, de sadismo, preocupantes incluso para los profesores, que ya le habían dado consejo de ponerse en manos con apoyo psicológico. Por redacciones que había escrito con mucha violencia. Con relatos muy violentos. Y de hecho este chico sí que cuenta con un ingreso psiquiátrico en el 2005. O sea, que no solamente era esa forma rara de ser, sino que en un momento determinado tuvo un ingreso de salud mental relacionado con dos cosas, relacionado con el hostigamiento y la persecución y la intimidación de unas chicas que al parecer le gustaban, y estas chicas le denunciaron esa situación, y posteriormente con violencia hacia sí mismo, con ideas de suicidio e impulsos de suicidio, relacionados también con esa frustración sentimental, con ese amor no correspondido con estas chicas. Entonces vemos que es una especie de problemática típica adolescente amplificada, ¿no? Pero porque, o sea, todos hemos tenido frustraciones en la adolescencia, hay chicas que nos han hecho caso, los profesores que nos han suspendido, e incluso podemos llegar, se considera normal tener en algún momento algún impulso homicida hacia algún profesor, ¿no? Pero solamente tener ese impulso, esa fantasía, pero en el grado de este chico adquirió ya características de depresión con ideas de suicidio. Entonces ya tenía ese antecedente de mente trastornada, de trastorno mental, que desde luego fue decisivo a la hora de entender el tipo de muerte que decidió. Muy brevemente, porque quiero que pasemos ya al vídeo. Si no hubieran ido a Estados Unidos, si él se hubiera seguido criando en Corea del Sur, ¿crees que esto habría afectado de alguna manera o hubiera desembocado igualmente en situaciones así? Los problemas psicológicos de lo que es la integración sociocultural pues son importantes. Me alegro que me hagas esa pregunta porque hay una serie de problemáticas psicológicas relacionadas con la inmigración, con lo que es la mente, ¿no? La mente de una persona que tiene que cambiar completamente su escala de valores, sus costumbres, su forma de relacionar, supone un estrés muy fuerte para la mente. Esta población, que además lo estamos viendo en nuestro país, cada vez es más importante este tipo de estudios de psiquiatría, que se llama psiquiatría transcultural o intercultural, porque son los problemas de adaptación psicológica derivados de ese cambio de cultura, ¿no? Hay algunos problemas que son del propio estrés de la adaptación, otros problemas que tienen que ver con la distinta forma de entender la salud mental y las enfermedades, ¿no? Pues la propia concepción de la enfermedad y la propia concepción del tratamiento, ¿no? Porque hay algunas culturas que entienden una depresión de una manera o de otra, o una esquizofrenia de una manera o de otra. Entonces, ese factor sí que es importante. No sé si en el caso de este chico, pero este chico sí que tiene un trastorno claro de socialización, de adaptación adolescente, amplificado por venir de otra cultura de origen hasta los 8 años, y aparte pues por tener una mente vulnerable, ¿no? Una mente que no se desarrolló bien. Gracias por este enfoque, porque sí que completa un poquito las circunstancias del joven surcoreano. Vamos a pasar ahora a ver el vídeo que traza pues, el recorrido típico de los hechos que estudiamos esta noche. Vamos a verlo.
Blacksburg, lunes 16 de abril de 2007, 7:15 de la mañana. Comienza una de las peores matanzas que un civil haya perpetrado en solitario en los 231 años de historia de Estados Unidos. Cho Seung-hui, un estudiante asiático matriculado en la Universidad Tech de Virginia, mata a balazos a 2 personas poco después de las 7 de la mañana en West Ambler Johnston Hall, una residencia estudiantil cercana a la suya. Pero eso solo era el comienzo. 2 horas después protagoniza un segundo tiroteo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Virginia, donde acaba con la vida de 32 víctimas, dejando más de una veintena de heridos antes de suicidarse. Cho Seung-hui envió un paquete con fotografías, vídeos y escritos a la cadena de televisión NBC entre el primer tiroteo y el segundo. En un vídeo, el estudiante de filología inglesa se atribuye la matanza. Habéis tenido 100.000 millones de oportunidades y maneras de evitar lo de hoy, pero habéis decidido derramar mi sangre. Me habéis acorralado en una esquina y me habéis dejado solo una opción. La decisión fue vuestra. Ahora tenéis sangre en vuestras manos que nunca podréis lavar. Según la NBC, el paquete enviado contenía un texto de 1.800 palabras en el que el joven asesino arremete contra el cristianismo de manera incoherente. Además, había 29 fotografías, de las cuales en 11 se puede ver a Cho Seung-hui mostrando sus pistolas a la cámara, vestido con una camiseta y una gorra de béisbol negra y un chaleco de camuflaje beige. Antes de matarse, Cho dejó un reguero de muerte en la residencia de estudiantes y en al menos 4 aulas y un pasillo de la facultad. Entre los fallecidos se encuentran profesores y estudiantes. Según han descrito los supervivientes, el asesino cerró varias salidas del edificio con cadenas y candados y después procedió aula por aula vaciando sus cargadores. La primera clase, y donde se han registrado más víctimas, fue una de alemán, en la que el asesino disparó contra la cabeza del profesor Chris Bishop antes de abrir fuego contra los alumnos. En otras aulas, algunos alumnos huyeron por las ventanas. Otros intentaron bloquear las puertas con sus cuerpos, en algunos casos con resultado fatal. A lo largo de nuestros programas hemos visto sobre todo un perfil criminal muy concreto, que es el de asesino en serie. Sin embargo, los protagonistas de estos asesinatos no responden a este esquema, sino a otro concepto que se suele manejar, que es el de asesino en masa. Así que, César, ¿nos podrías delimitar conceptualmente un poco en qué consiste cada una de estas dos categorías? ¿Por qué en el caso de este joven surcoreano es un asesino en masa? El asesino en masa es el que en el mismo acto homicida, sin ninguna pausa de enfriamiento como el asesino en serie, o sea, en el mismo lugar y en el mismo tiempo, mata por lo menos a 4 personas, a 4 o más personas. Entonces, esto puede darse a veces dentro de la familia, ya lo hemos visto, ¿no? Y fuera de la familia. Y también típicamente puede acompañarse del suicidio del propio asesino, como es en este caso. Generalmente está asociado a un tipo de personalidad, sí que está asociado, este tipo de asesino sí que está asociado a trastorno mental, a una personalidad, como he dicho, depresivo-paranoica. Suele ser una persona solitaria con muchos problemas de adaptación y de comunicación y que va acumulando resentimiento a lo largo de su vida. Por ejemplo, el asesino de la matanza Amis de Pensilvania, ¿no? Y es un hombre que lleva tiempo sufriendo, acumulando una serie de frustraciones, frustraciones que muchas veces son las normales de la vida, pero que él no sabe. Claro, subjetivamente a lo mejor las amplía. Las amplía porque no sabe superarlas, ¿no? Y le van traumatizando y le van desbordando, va acumulando violencia, hostilidad y resentimiento, hasta que al final explota en forma de este, como digo, suicidio-homicidio, que se le llama, o suicidio ampliado, que es poner fin a su vida y haciendo el máximo daño posible a los que le rodean. Claro, o sea, que funciona un poco como con la gota que colma el vaso, ¿no? Esta gente va aguantando hasta que al final explota y puede hacer cualquier barbaridad, como de hecho hacen. Claro, nada que ver con el planteamiento del asesino en serie, porque desde luego el asesino en serie lo último que pretende es un asesino frío, es suicidarse, es decir, él quiere continuar con su estela de sangre. Casi como has empezado a hablar un poco también del detonante, porque yo te quería preguntar eso, ¿no? Una pregunta que ahora mismo en estos momentos se está haciendo todo el mundo. Primero, si hubo algún aspecto, alguna circunstancia que provocó que esa decisión que él estaba barajando realmente se materializara, y 2, realmente por qué lo hizo. Hombre, vemos que los planes los tenía muy adelantados, entonces eso fue muy organizado y no fue decisión de un día. No obstante, lo que pudo ser de un día es esa última frustración, ese último precipitante, ¿no? Precipitante quiere decir pues, un suspenso, alguien que no me hace caso, un problema con algo que no me sale bien, un fracaso personal,
y fue esa gota que colma el vaso. Entonces, es un acúmulo de cosas, sobre todo, ¿no? Entendemos pues el que único habría- detonante que se me ocurre, y que sí que se ha manejado en prensa, es el aniversario, precisamente, ¿no? El aniversario de la matanza de Columbine, que tenía presente en su mente este chico, desgraciadamente. O sea, en este caso hubo ese componente de conducta de imitación, porque realmente creo que los llegó a mencionar en sus escritos como ejemplo de lo que él quería hacer, ¿no? Claro, eso me lleva a otra cuestión que también queríamos plantear en el programa de hoy. Si barajamos el recuerdo o el aniversario de la matanza de Columbine, tenido en cuenta por el asesino de esta nueva matanza, la pregunta es, ¿será entonces un fenómeno de imitación? ¿Nos podemos encontrar con una especie de moda entre personas que no están mentalmente estables, por así decir, a la hora de poder canalizar sus frustraciones? Que, claro, esos son los modelos, por eso es tan importante el tratamiento que dan los medios de comunicación con tanto poder que tienen para llegarnos a todos y llegan a deformarnos nuestra realidad, porque realmente llegan a meternos en la cabeza una serie de ideas y estereotipos y pueden llegar a generarnos una serie de sentimientos, de miedo o una serie de estampas típicas de formas de solucionar problemas, como puede ser el caso de la violencia, o en este caso de conseguir la fama. Quiero decir, los chicos de Columbine habían declarado que ellos querían ser famosos, o sea, lo habían dicho sin ningún tapujo, que ellos querían conseguir con lo que Pasar a la hicieron, historia, y lo hicieron, ¿no? sin duda. Con lo cual, innegablemente, fue compensado su sacrificio, al menos en parte, ¿no? Y este chico también lo había dicho, que él quería También había hacerse hecho notar, ¿no? declaraciones al Y ser respecto. importante, y también lo ha conseguido, o sea, y desgraciadamente todavía se le hemos dado más publicidad a este chico, porque como ha matado más inocentes, pues todavía es más importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con este refuerzo, ¿no? Una pregunta, y si nos planteamos el hecho de que el joven surcoreano quería emular de algún modo pues ese hito a su juicio de haber conseguido la masacre de Columbine, ¿nos podríamos plantear la hipótesis de que quisiera superar el número de víctimas? Es decir, lanzamos aquí este interrogante, ¿el número de 32 es fruto de la casualidad pues por todas las personas con las que él se cruzó? ¿O quizá podía haber incluso una intención previa de querer superar el número de víctimas? Claro, en esta es Columbine? una competición estúpida de una persona que no puede competir porque no sabe y está frustrado siguiendo las reglas del juego, unas reglas limpias. No puede competir en deporte, no puede competir académicamente, no puede competir a lo mejor con las chicas, en fama, y entonces pues algo de eso que tú dices pues sí que tiene sentido, ¿eh? Y el llegar a ser, pues eso, contar con el número de muertos la importancia que tengo, lo cual pues da que pensar sobre las pocas capacidades de este chico para conseguirle el aprecio de los demás, ¿no? Y la aceptación de los demás de otra manera, ¿no? Supongo que eso encaja con la utilización de la violencia como cauce para canalizar sus frustraciones. Claro. Eso que vemos cada vez más, que vemos en España, quizá a otro nivel infinitamente Eso. menor, No tiene nada que ver. pero claro, es que esto lo digo porque hay gente que se plantea a la luz de estos hechos, como ya ocurrió con Columbine, pues oye, esto puede ocurrir en Europa, puede ocurrir en España. Es decir, ¿qué respuesta puedes darnos como psiquiatra al respecto? Hombre, hay cosas en las que sí que nos influye la cultura estadounidense, precisamente por el poder que tiene, sobre todo a través de las campañas publicitarias, la industria del entretenimiento, todo el poder de las empresas comerciales, de las multinacionales. Está claro que nos venden su cultura y que suplantan la nuestra. O sea, que los niños hoy en día comen Coca-Cola y hamburguesas pensando que es lo mejor y lo más estupendo, cuando justamente pues posiblemente sea al revés, ¿no? O sea, que sí que es verdad que eso influye, pero hasta llegar a ese punto no creo. El problema que tienen ellos es que destaca con mucho de cualquier otro tipo de país. Los miles de muertos por arma de fuego de cada año, que cada año tienen en los Estados Unidos, eso no tienen parangón con ningún otro país del mundo. Y en particular, en concreto, el tema que tanto se ha tratado, el debate que tanto se ha reabierto, que es el de la forma de regular la venta y tenencia de armas, no tiene nada que ver. Pues España tiene una legislación muchísimo más restrictiva, controlada y civilizada, a mi modo de ver, con las armas, que desde luego garantiza que esto no se produzca con tanta facilidad. Sería un hecho aislado, no sería eso, una epidemia
como sucede en los Estados Unidos. Sí, que verdaderamente ¿Eh? parece que esto ya se está convirtiendo en una Claro. siniestra moda. Claro, aquí un adolescente tiene ese problema y coge la katana y mata a sus padres, ¿no? Pues es una tragedia terrible, ¿no? Pero claro, es que ahí un adolescente Es se otro hace nivel. con 2 pistolas semiautomáticas en la ferretería, lo cual, y nadie le pregunta ¿para qué? Entonces, eso sí que marca la diferencia, ¿no? Indudablemente. Bueno, al menos una respuesta tranquilizadora que no viene mal en nuestro programa. Antes de pasar a cuestiones tan interesantes como el por qué quiso dejar su testimonio, hacemos una muy breve pausa para publicidad. Enseguida volvemos. Tal como comentaba, te planteo ahora ese interrogante. ¿Por qué ese interés de preparar tanto material? Porque es que no era una simple carta como otros suicidas, es que había todo tipo, es decir, grabaciones, fotografías. ¿Por qué? ¿Por esa pretensión de la fama, de la inmortalidad, de alguna manera? ¿O? Él se daba a conocer y era una de esas frustraciones. Este chico pues tenía terribles problemas psicológicos para ser aceptado y ser reconocido por los demás porque lo hacía mal y los asustaba, ¿no? Y producía rechazo, pero en el fondo albergaba posiblemente ese anhelo, ¿no? Ese anhelo, y es lo que le deprimía, ¿no? de ser querido, de ser respetado, y no conseguía de otra manera, ¿no? Esa es una manera burda, tosca y primitiva de conseguirlo. Entonces, O sea que en cierto modo estaba buscando una especie de admiración, eso es claro. admiración ajena me refiero. Sí, sí, es una... Vamos a pasar ahora a una A cuestión... través del daño, a través de la provocación, conseguir esa notoriedad que que intenta conseguir el niño, pues de cualquier forma, ¿no? Es una forma muy inmadura y muy dañina para los demás y para la propia imagen del sujeto, ¿no? El conseguir... Absolutamente radical, vamos. Claro. Es como intentar conseguir la admiración de los demás Claro. a una costa de su propia vida. Y eso, la de entonces, otros. exacto, es hasta ese punto, ¿no? De sacrificio, ¿no? Pero claro, esa dedicatoria o sea, realmente todo lo que podemos entender que todos esos vídeos, esas cartas, son una dedicatoria de despedida para todos, ¿no? Son un mensaje en muerte, ya que no pudo dar mensajes en vida porque no supo, pues, y él responsabiliza a la sociedad, lógicamente, ¿no? Ahí está el aspecto paranoide, ¿no? De sois vosotros los que me hacéis daño, tal, y se sentía incomprendido, se sentía que no lo entendían y encima que le atacaban, lo cual era cierto porque ese ciclo, ¿no? Él se portaba como un violento, la gente pues le rehuía, y como la gente le rehuía, ese círculo vicioso a este chico, que en algún momento de su vida creo que incluso se le llegó a hablar como si tenía algo de autismo, queriendo decir que sus problemas de comunicación y de relación eran muy profundos. O sea, ya estaba dentro de la psicopatología. Con esos antecedentes yo te tengo que preguntar ahora pues algo que también es muy delicado, ¿no? ¿Se podía haber de alguna manera evitado esta tragedia? Quizás se podía predecir que un joven con este perfil, con este pasado, podía llegar a hacer algo así. Porque antes has mencionado que estuvo internado en un psiquiátrico, pero bueno, evidentemente si salió es porque se le dio el alta. Claro, indudablemente se puede reducir la probabilidad de que estas cosas ocurran, ¿no? Analizando las causas. Una de ellas es ese problema de este chico en cuestión, ¿no? O sea, este problema de sufrimiento personal y de falta de adaptación, de trastornos de conducta de este chico, de falta de habilidades de este chico. Esto sí que se puede identificar y tratar, pero no es lo único. De hecho, depende del análisis causal que hagas, puedes encontrar una u otra solución. Quiero decir, posiblemente si le preguntaras a un representante de la Asociación Nacional del Rifle con respecto a cuál hubiera sido la solución, pues te diría, bueno, pues si la gente fuera con pistola por el campus y no fueran desarmados, pues posiblemente podrían haber repelido la agresión mucho antes y en consecuencia hubiera habido menos bajas. Ese sería un razonamiento desde ese punto de vista, ¿no? Los colectivos pro-regulación de las armas pues dirían completamente lo contrario, ¿no? Dirían, hombre, si no se pusiera tan fácil el acceso a las armas de fuego, pues también el tamaño de las pérdidas sería mucho menor. Pues este chico a lo mejor se hubiera suicidado, posiblemente, ¿no? Entonces ya sería otro tipo de problema más de salud mental, ¿no? O este chico pues a lo mejor pues hubiera pegado un navajazo a un profesor. Pues también es un problema, pero digamos que la magnitud, o al menos el número de bajas, eso sí que disminuye. El tamaño del daño sí que disminuiría. Pero vamos, es una cuestión muy delicada, porque claro, tampoco se puede decir, pues bueno, cada vez que veamos a un chaval solitario, un poco integrado, pues ya lo vamos a vigilar como si fuera un asesino potencial, ¿no? Porque de hecho hay gente joven solitaria, pero que bueno, puede tener sus
amistades aparte, etcétera, y no tener verdaderos problemas. No sé qué diagnóstico tenía este chico, pero desde luego ya tenía un diagnóstico psiquiátrico, era un adolescente problemático, y como la mayoría de los adolescentes, bueno, digo adolescente, pero la adolescencia ya sabemos que hoy en día se alarga, ¿no? Pues manejaba mal su agresividad y manejaba mal sus relaciones, ¿no? Sus relaciones sociales, ¿no? Y entonces intervenir en ese punto, desde luego, es a nivel individual, me refiero a este chico, ¿no? Pues hubiera sido lo mejor, lo mejor para todos, ¿no? O sea, identificar precozmente ese trastorno y poner los remedios y buscar cuál es la mejor forma de tratar el tipo de problema que tenía este chico, ¿no? Hasta ahora hemos estado hablando todo el rato del lógico protagonista de esta masacre, este joven surcoreano de 23 años. Pero luego tenemos ahí una figura que no se ve, pero que sí sufre las consecuencias de unos hechos así, que son los padres, la familia. Yo te quiero preguntar, como doctor, experto en trastornos de la personalidad, un poco qué consecuencias se derivan en la figura de los padres, cómo reaccionan, qué sienten y cómo tendrán que afrontar a partir de ahora sus vidas. Pues imagínate el batiburrillo de sentimientos dolorosos que pueden sentir estos señores. O sea, por una parte, tristeza de perder un hijo y no haber podido salvarle. Perdona, ahora que hablas de tristeza, precisamente para acompañar tus palabras vamos a ver imágenes tanto de víctimas como de las oraciones familiares por ellos. Por eso, en un segundo lugar, culpa por sentirse responsables de semejante matanza en sus convecinos. Por otra parte, miedo y vergüenza con respecto al resto de la sociedad. Incluso, imagínate, rabia, porque seguro que todo ciudadano, este tipo de actos despierta instintivamente una respuesta hostil, ¿no? O sea, semejante, y le deseas eso, le deseas lo peor, o sea, porque automáticamente pues te sientes agredido y tú pues también tienes rabia contra el agresor, ¿no? Imagínate los padres de las víctimas, ¿no? Entonces, imagínate cómo se puede digerir toda esa serie de sentimientos, ¿no? Y esta familia, que yo no sé, yo no he visto declaraciones, pero desde luego imagino que estarán escoltados en el momento actual por psicólogos e incluso se habrán tenido que mudar, habrán tenido que cambiar completamente su estilo de vida de la forma en que este suceso les tiene que afectar sus vidas. Seguro que no vuelven a ser los mismos nunca más. ¿Y qué sienten sobre su hijo? ¿Crees que puede haber algún tipo de perdón, algún tipo de justificación? ¿Cómo reaccionan unos padres ante unos hechos que hace su propio hijo? Estos son hipótesis, habría que conocer la relación previa con sus padres, ¿no? Que muchas veces ahí también está el origen, ¿no? de problemas de relación con los semejantes, pues a veces el origen está en problemas de relación dentro de la familia. Quiero decir, a lo mejor tienen unas relaciones ya problemáticas en esa familia, de la índole que sea, que yo no lo sé, no me constan datos porque pues no sé, por lo que yo sé no se han filtrado a la prensa, pero te estoy hablando pues como hipótesis de trabajo que vemos en otros casos que nos vienen a las consultas, ¿no? Entonces que sí que hay, incluso haciendo analogías, ¿no? con la familia de Amityville, la familia de Tefeo, pues que el chico este que cogió un rifle y se cargó a toda su familia, que también un asesino en masa, en este caso dentro de la familia, que no se mató él, porque tenía más componente psicopático, y sí que tiene una relación muy violenta con su padre, de mucho maltrato, de mucha exigencia, de mucho resentimiento, y sí que... Claro, ahí se ve más claro, porque en el supuesto de la matanza de Virginia, como realmente el chaval pues, no atentó en absoluto contra su familia, sino que el enemigo lo vio más claro, externo, pero efectivamente ahí sí que es verdad que en diferentes casos de asesinos en masa vemos cómo el propio asesino elige bien a sus víctimas en función de contra qué se enfrenta bajo su perspectiva enferma. Claro, y a veces está el fenómeno de desplazamiento, quiero decir, a veces el resentimiento no lo quieres dirigir contra esa persona que tienes ante tu familia y te da por atacar o proyectar tu ira con otra víctima, ¿no? Pero realmente donde se puede gestar el odio, el resentimiento, la falta de comprensión, el maltrato, puede ser dentro de su casa, ¿no? Digo, estoy hablando en general, ¿no? Sí, claro, aquí hay que hacer suposiciones, veces, ¿no? Porque tampoco hay demasiada información. Vamos por ir cerrando temas, entonces, con respecto a la actuación policial, a cómo se gestionó ese estado de emergencia,
tu opinión personal, ya sé que es una yo no me pura siento capaz suposición. de criticar el procedimiento policial porque no sé si les está pidiendo imposible, si se está culpando a la policía un poco pues porque como consecuencia de la impotencia de teníamos que haber hecho algo de tal, si realmente tuvo una posibilidad de acción la policía o no la tuvo. Realmente es que yo no soy capaz de hacer ese tipo de valoración. Siempre, en todos los casos que hay que sucede una tragedia, pues siempre pues hay algún tipo de fallo por activa o por pasiva de la policía, pero este no es de los más garrafales, ¿no? Quiero decir, sí que hablando de las mujeres de Juárez, sí que claramente había ahí una casi colaboración o una permisividad, pero en este caso en concreto, yo creo que este tipo de hechos no pueden resolverse solamente con presencia de medidas policiales. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, yo creo que no nos podemos quedar simplemente en que hay un profesor en cada aula. Es como el problema de la violencia en las aulas. Claro, la solución no puede pasar porque esté un juez, un abogado, un juez y un policía en cada aula. Yo creo que no es realista. Claro, es que precisamente ahí quería llegar. Es decir, antes hemos hablado de qué medidas se podían pensar para controlar, para vigilar, pero supongo que en el fondo la solución no estriba en simplemente unas medidas puramente de vigilancia, sino medidas que hagan que los chavales no acaben teniendo esas ideas en la cabeza, ¿no? Esa es la mejor manera, la manera preventiva de cuidar y de evitar ese tipo de situaciones. Eso, las ideas, ¿no? O sea, cómo se meten esas ideas violentas y cómo aprende esa mente en formación de ese adolescente a los estereotipos sociales, lo que dijimos el otro día en los Estados Unidos, el estereotipo, el modelo de llevar la justicia por tu mano, de vengador justiciero. Por una parte, ya lo comentaba Michael Moore, ¿no? Responsabilizar de alguna forma a los medios y a las... Charlton Heston tenía ahí un protagonismo especial cuando estaba presidiendo la Asociación del Rifle, que ahora ya no. Eso, ¿ya no? Ya no, ya ha sido sustituido. ¿Por Schwarzenegger No, o por qué? Creo que no es famoso el nuevo presidente de la Asociación del Rifle. Sí, pero es importante esos iconos del justiciero, del vengador justiciero que da la potencia de los medios de comunicación, que eso denunciaba Michael Moore, que inoculaba el miedo en los telespectadores, ¿no? Que realmente las cosas no eran tan terribles, pero que se inocula el miedo a través de la pantalla por interés comercial, y luego también se inocula el empleo gratuito de la violencia, o sea, lo que es el modelo de empleo gratuito de la violencia, pues también como ocio, pero los adolescentes acaban quedándose con esa idea, porque antes, claro, esas historias llegan más hondo, calan más hondo en el cerebro de los adolescentes, porque antes las historias las contaban los maestros, la iglesia, las familias, pero las historias las cuentan las campañas publicitarias de las multinacionales y los medios de prensa en función de objetivos meramente lucrativos, con lo cual no se piensa en la educación y no se piensa en el efecto sobre los cerebros de esas mentes en formación. Y muchas veces ese efecto colateral secundario pues puede ser eso, el que un niño asuma esa forma de funcionar como una alternativa en la solución de problemas, ¿no? Y una pregunta, ¿cómo hubieras gestionado tú la crisis si de ti hubieran dependido los medios de comunicación? Ya que hablamos de esa formación de la opinión pública, de esa manipulación consciente o inconsciente de esas personitas, ¿no? Información que son los estudiantes, los adolescentes, los niños. ¿Tú cómo hubieras...? Esta pregunta no estaba en el guión. No estaba en el guión, pero hay que hacerla, ¿no? Es decir, es verdad que el sensacionalismo no ayuda a nada. ¿Cómo hubieras transmitido tú esta información? No, o sea, yo creo que... En el fondo sería como preguntarte qué hacer con los suicidios, ¿verdad? Porque también es un tipo de noticias que se depura mucho para comunicar. Y con el maltrato. ¿Tú crees que ahora estamos ayudando con cómo estamos publicitando el maltrato? ¿O lo estamos promoviendo? O sea, quiero decir, o sea, yo realmente... Este problema es nuevo, porque nunca han existido tecnologías tan avanzadas en la comunicación, nunca. Entonces, es un desafío nuevo que, desde luego, el punto de vista del profesional de salud mental tiene que estar presente. Eso sí que te lo puedo decir. Que tiene que haber alguien especializado en cómo, un gabinete especializado, pero claro, eso nos suena a censura, ¿no? Pero es que, no, o sea, sí que alguien tiene, lógicamente, que ver cómo se da, porque la forma de dar la información, tanto de Internet, que cada vez se están poniendo, lógicamente, para proteger a los adolescentes, se están poniendo límites al tipo de información que puede manejar y el tipo de gente que puede tener acceso a la mente del adolescente. Pues en la prensa igual, tiene que haber comisiones y gabinetes, que ya empieza a haberlos dentro de la televisión, que no tengan en cuenta solamente
la viabilidad económica de la cadena o del periódico, sino entonces muchas más cosas. Claro, ¿no? tiene que haber un código ético que no esté sometido completamente a la audiencia o a la tirada. Claro, tiene que haber más valores porque es un arma tan potente, de programación de los cerebros, que pues claro que tiene que tenerse en cuenta las repercusiones sobre la salud mental de la población. Bueno, ya tenemos que ir acabando, pero entonces, ¿tú crees que volveremos a asistir a tragedias de ese tipo en Estados Unidos? Pregunta terrible, toquemos madera, pero que supongo que hay que hacerse. Toquemos madera, pero fíjate lo que pasó cuando lo de Columbine y cuando Michael Moore hizo su documental, que eso llegó a un impacto social muy fuerte, hasta tal punto de que consiguió que se intentó legislar una ley de regulación de armas más restrictiva, o sea, sí que consiguió cosas, ¿no? Pero esa ley, en cuanto bajó el escándalo social, por eso digo que en ese momento Michael Moore utilizó los medios de comunicación precisamente para conseguir el impacto social, para conseguir una ley, que luego, en cuanto se olvidó y bajó pues ya esa ley parece que quedó en la cuneta, ¿no? Sí, claro, el lobby de los fabricantes de armas tiene que ser poderosísimo, se maneja tantísimo dinero que es fácil que cualquier iniciativa legislativa pues quede sepultada por determinadas ofertas, supongo, para campañas y para senadores corruptos. Entonces, semejante barbaridad que ha pasado, semejante tragedia, pues seguro que reabre esto y que vuelve a poner en marcha ese proceso de regulación de armas que muchos países le han recomendado a Estados Unidos, incluso la vecina Canadá, que no tiene apenas muertes al año y comparten frontera. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este interesante, aunque terriblemente trágico episodio, que como le hemos preguntado al doctor Paumar, pues ojalá no tenga que volver a repetirse en ningún otro ámbito, ni escolar, ni universitario, ni en ningún tipo. Os recordamos el correo electrónico del programa, depredadores@cttv.es, que además queremos hoy especialmente recordarlo porque vamos a pediros que opinéis sobre cuál os parece que es, de todas las figuras que hemos estudiado a lo largo de estos 2 años, de estas 2 temporadas de televisión, la figura más terrible, la persona más malvada, por así decirlo, de todas las que hemos estudiado. De todos modos, en el próximo programa ya ofreceremos ya cómo votar, para que dediquemos al final de la temporada, a finales de junio, un programa especial donde hablaremos del mal y donde elegiremos al candidato, digamos, favorito. Hasta entonces, muy buenas noches, muchas gracias César una vez más y nos vemos en la cita de la semana que viene con un nuevo caso inquietante. Buenas noches.